Hola, queridos cibernautas, compañeros de prensa y toda persona aquella que vea este video, que tengan un bienestar, salud y dicha. El día de ahora vamos a hablar sobre el papado. En esos días acaba de tomar posesión León XIV. Todo el mundo está hablando de León XIV. Si ustedes buscan en los noticieros, todos los noticieros te están hablando de él. Ya lo vemos hasta en las sopas, así queremos decir, ¿no? Ya sabemos toda su historia, hasta qué comía sabemos, ¿no? Así pasa cuando alguien se hace famoso, ¿no? Mientras no se es famoso, nadie sabía nada de él. Pero bueno, nosotros para no caer en lo mismo, ¿verdad? De estar hablando de él y ser muy repetitivos, vamos a hablar un poquito de la historia del papado, ¿sí? Pero bueno, antes que nada, vamos deseándole felicidades a su santidad León XIV. Este papa que sabemos bien, ¿verdad? Que fue peruano, bueno, es de nacionalidad peruana y nacionalidad gringa o americana o estadounidense, ¿verdad? Y pues esto viene a unificar más el cristianismo, ¿no? Actual, ¿verdad? Vamos a ver, cuando Nerón quemó Roma, allá por el año 64, San Pedro andaba por ahí, en Roma. Entonces, San Pedro y San Pablo tienen la necesidad de organizar el cristianismo porque vieron que eran duramente atacados por el Imperio Romano. Esa quema de Roma fue a propósito de Nerón para él poder cantar sus poesías con una lira, algo así, una arpa, ¿verdad? Mientras Roma se estaba quemando. Y ahí tuvo la idea de decirle a Petronio, su arbitrum eligentum, que los cristianos habían sido los culpables de que Roma se estuviera quemando, que él simple y sencillamente estaba cantando, aprovechando que los cristianos habían quemado Roma. Eso lo hizo con dos propósitos. Una, su megalomanía de cantar y ver como una ciudad quemándose, ¿verdad? Él se sentía como un dios, algo así, ¿verdad? Y la otra, echarle la culpa a esa nueva religión que estaba surgiendo, que era contraria a las religiones romanas, ¿verdad? Ya que predicaba cosas muy contrarias a lo que los romanos creían, ¿no? Esto hizo que San Pedro y San Pablo se organizaran y formaran el primer obispado de Roma, que recayó en San Pedro por ser el líder, ¿verdad? Cuando en el año 67 muere San Pedro, no fue ninguno de los apóstoles el que ocupó el segundo lugar, o sea, el segundo obispo de Roma o segundo papa. Fue un personaje que nadie conoce, porque no se nombra, pero se llamaba Linus. Este Linus estuvo organizando y guiando a los cristianos desde el año 67 al año 90 después de Cristo. No se sabe mucho de Linus, pero yo creo que debe haber sido muy efectivo, porque para estar bajo el ataque del Imperio Romano y sobrevivir como agrupación, tiene que haber sido un líder muy efectivo. Cuando muere Linus, el tercer papa fue nada menos que San Cleto o Anacleto. Y la Iglesia Católica no lo llama San Cleto. ¿Verdad? Este San Cleto también ha de haber sido muy organizado, porque no se extinguió el cristianismo como quería el Imperio Romano, al contrario, fue creciendo. En los 300 años siguientes, desde San Cleto en adelante, se le llama etapa oscura del papado. ¿Por qué se le llama etapa oscura del papado? Porque realmente los historiadores no se ponen de acuerdo y dicen que hubo uno, que hubo otro, y que este hizo esto y que este hizo otro. Y es una etapa donde no se tienen datos muy concretos. Entonces, se sabe, porque hay historiadores que son muy dedicados, de algunos papas y qué fue lo que hicieron, pero su lucha fue contra el Imperio Romano. Pues estos 300 años, el Imperio Romano los estuvo atacando, pero ¿qué pasó? Mientras más los atacaban, más se reproducían, ¿verdad? Sacaban ramas, ¿verdad? No que haya divisiones, no, o sea, me refiero que se iban a diferentes lugares, iba creciendo el cristianismo,
Entonces esos ataques eran como podas, el cristianismo se iba reproduciendo, hasta llegar al año 476, donde ya un soldado romano, en ese caso Constantino, que era de origen noble, era un patricio, debido a que su mamá era cristiana, él también se convierte al cristianismo y en un sueño le apareció Cristo y le dijo que con una cruz, que pusiera una cruz en todos los escudos de sus soldados y con eso iba a vencer al emperador. Estaba en contra del cristianismo. Y obviamente él era ya cristiano y su mamá era cristiana. Era un gran personaje en Roma. Entonces combate contra el emperador y vence. Y queda él como emperador. Paso lógico, pues hace que la Iglesia Católica se haga oficial, o sea, la religión cristiana se hace oficial. ¿verdad? Y a partir de ahí hay tres etapas que los historiadores le llaman como la etapa del papado ostrogodo, el papado bizantino y el papado franco. Nosotros, por cuestión de tiempo, no podemos entrar en detalles en cada una de estos papados, pero sí nos vamos a ir a hablar de la época bizantina, ¿sí? Por la gran importancia que hubo en la separación. Después de estas tres etapas, se crearon los estados pontificios y se dan otras etapas que los historiadores llaman seculum obscurum. Seculum obscurum. Y aquí dos familias romanas de gran preponderancia se apoderan del papado. La familia Crescenzi y la familia Tusculano. Entonces ya desde aquí empieza a haber familias católicas, pero también de origen romano, que empiezan a apoderarse del papado y empiezan a tener injerencia en las decisiones de la iglesia. ¿no? Pasamos al 1054, y en el 1054 el Papa León IX, ojo, nombre León IX, excomulga al patriarca de Constantinopla, Miguel Celulario, y al revés, Miguel Celulario, patriarca de Constantinopla, expulsa a el Papa León IX. Esta excomulgación de uno y otro, o sea, hace que se empiece una división entre la Iglesia Católica de Oriente y la Iglesia Católica de Occidente. Y ahí empieza la división. Pasaron los siglos y pasaron los años, pero ya no pudo haber unión, sino que por cuestiones ideológicas, hasta del idioma, ¿no? Los cristianos de Occidente hablaban el latín y los cristianos de Oriente hablaban el griego. Entonces ya empezaron a tener sus propias Biblias, los de Oriente, ya no reconocían al Papa de Occidente, ¿verdad? Y empezó a haber una gran división, ¿no? Y en el año 1377 se forma oficialmente la religión ortodoxa, que es la de Oriente. Entonces, obviamente, la Iglesia Católica de Occidente también quedan aparte, ¿no? Y ya no se mete una con la otra, cada uno con su papa, cada uno con sus reglas y cada uno con sus cosas, ¿no? Ese fue el primer gran cisma que se dio, si así lo queremos ver. Hubo una época en que los papas, aunque fueran obispos de Roma, porque así venía desde la época de San Pedro, fue el primer obispo, no estaban en el Vaticano, estaban en Viterbo, en Orvieto, en Perugia, en Aviñón, y hasta final en Roma. Y ahí cuando llegan, ya se quedan en Roma, pues eran los obispos de Roma, pues qué mejor que estar ahí, ¿no? ¿Verdad? Y hubo una época en que el papado fue muy bueno para el mecenazgo. Estamos hablando de la época del Renacimiento o el papado del Renacimiento. Ahí está Miguel Ángel, por ejemplo, Da Vinci, todos ellos recibieron dinero de los papas para poder hacer sus grandes obras. La Capilla Sixtina es un ejemplo, solamente por decir algo, ¿no? Luego nos pasamos, nos comemos varias etapas y nos vamos hasta la época de las revoluciones, el papado de las revoluciones, así le llaman algunos historiadores. Ahí el papado empieza a perder grandes posesiones que tenía alrededor del mundo. Aquí en México, la reforma de Benito Juárez le quitó muchas tierras al papado, a la Iglesia Católica. En Italia, cuando se unificó Italia, le quitaron los estados pontificios y se crea entonces el Vaticano, ¿verdad? Pero hubo muchas revoluciones en Europa, la Revolución Francesa, etcétera, ¿no? Entonces, cada que había una revolución, iban quitando propiedades al Vaticano y se fue
aparentemente empobreciendo, pero la verdad es que el papado, el Vaticano, tiene grandes riquezas tanto en obras de arte, etcétera, ¿no? O sea, eso de que quedaron pobres fue algo muy relativo, ¿verdad? Pero bueno, entonces aquí vamos a dejarlo, de ahí aprovechar para decirle al Papa León XIV, bienvenido, ¿verdad? Y que administre muy bien nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Gracias y felicidades a todos los católicos de todo el mundo, alrededor de todo el mundo. Bye, hasta luego.